Hablando de desarrollo organizacional, tenemos que tener muy, pero muy presente tres aspectos fundamentales que siempre lo van a componer. Entonces, ¿cuáles son esos tres ejes? El capital humano, la planeación y la cooperación. Entonces, cuando yo hablo de capital humano, es básicamente, perdón, el que es el encargado de que podamos cumplir con los otros dos aspectos, que son la planeación y la cooperación. Entonces, planeación estratégica va dirigida a lo que es el área de talento humano. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a aprovechar esos recursos que tenemos en nuestra empresa, las personas, las características y las habilidades tanto blandas como duras que cada uno de ellos tiene? ¿Para qué? Para que luego en un proceso de cooperación podamos dar solución a las problemáticas dependiendo de los aportes que cada una de estas personas puede realizar, dependiendo las experiencias y los conocimientos que ha venido adquiriendo. Entonces, el capital humano es básicamente un factor fundamental en lo que es el desarrollo organizacional. Podríamos decir entonces que es la base que nos da paso a poder implementar ciertas estrategias que permitan desarrollar eh, estrategias nuevamente que vayan en pro del funcionamiento adecuado y eficiente de la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de desarrollo organizacional, básicamente nos vamos a enfocar en ese conjunto de ideas que abarca el individuo, la organización y el entorno. ¿Listo? Entonces, estos tres aspectos. ¿Para qué? Para que tanto el individuo, es decir, el equipo de trabajo, las personas que lo conforman, como la empresa y finalmente el entorno en el que se desenvuelven puedan generar un desarrollo y un crecimiento teniendo en cuenta las habilidades y destrezas que posee esa empresa. Cuando estamos hablando de desarrollo organizacional, es muy importante tener en cuenta un proceso de evaluación. Si bien nosotros la clase pasada hablábamos de manera general lo que implicaba el desarrollo organizacional, en el punto en el que llegamos a la evaluación nos permite identificar cómo han sido esas estrategias que se han realizado, si estas están funcionando, si no están funcionando, si tal vez haya otra estrategia que pueda dar mejores resultados o si simplemente por el camino que va está brindando buenos resultados. Entonces, ese proceso de evaluación, ¿cómo se va a hacer? Hay algo muy importante y se llama la evaluación al desempeño. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la evaluación del desempeño, como su nombre lo indica, vamos a mirar cómo se está desempeñando esa organización. Entonces, es importante que la persona que esté liderando este proceso tenga la capacidad de identificar las Profe, habilidades. Dime. ¿será posible que usted pueda ampliar un poquito más la diapositiva? Por favor. Claro que sí. Ya revisamos para ponerla un poquito más grande. Dame un segundo, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir más bien esta de acá. Me confirman porfa si ya la ven bien, si se ve un poquito más grande. ¿Se ve mejor? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. Entonces, como les venía comentando, cuando nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de evaluación de las estrategias que se están implementando al interior de la empresa, tenemos que tener en cuenta que la persona que está liderando esa situación tiene que tener muy claro cuál es ese capital humano con el que está contando, qué características tienen esas personas,
para que asimismo sepa en qué lugar podría funcionar mejor de la empresa. Entonces, esta evaluación al desempeño tiene un procedimiento que podemos ver en 45, 90, 180, 270 y 360 grados. ¿Qué significa cada uno de estos? Cuando nosotros estamos hablando de 45 grados, significa que ese proceso de evaluación que se está realizando al desempeño de cada uno de los integrantes de la organización, el empleado o la persona evaluada no tiene la posibilidad de argumentar. Simplemente es cuando yo cojo al empleado y lo siento y le digo, su trabajo lo está desarrollando de esta y esta manera. Usted está teniendo estas y estas fortalezas, tiene que mejorar esto y esto y esto. Es decir, que toda esa evaluación que yo le hago a esa persona va a ser de manera directa y no va a permitir la interacción con la persona. Es decir, que él no va a poder tener la posibilidad de decirme o de retroalimentar esa evaluación que yo le estoy haciendo. Ya después tenemos los 90 grados, donde a diferencia del anterior, sí hay la posibilidad de realizar una retroalimentación por parte del empleado. Entonces, este puede decir, sí, estoy de acuerdo, yo considero que mi posición o mi trabajo se ha desempeñado de tal manera, considero que puedo mejorar estos aspectos, he tenido fortalezas en esto, evidencio que no me siento cómodo trabajando en esta posición. Es decir, que el empleado tiene la posibilidad de autoevaluarse, es decir, yo estoy haciendo esto de manera correcta o incorrecta, pero sí hay una retroalimentación de la otra parte. No se trata simplemente de que el evaluador está haciendo esto, esto y esto, sino que él puede tomar posición o parte en esa evaluación. Luego tenemos los 180 grados, que ya va incluyendo cada vez más personas en ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, al principio netamente era la persona encargada de hacer la evaluación, pero conforme se va avanzando, se van incluyendo otros aspectos. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a los 180 grados, hablamos de una autoevaluación sumándole la socialización con el jefe, y mis compañeros también están en la capacidad de evaluar. Recuerden que en el desarrollo organizacional tenemos la posibilidad no solo de que la empresa al interior tenga su propio departamento que se encargue de hacer este procedimiento, sino que también hay la posibilidad de contratar una empresa externa que realice el proceso de evaluación. Entonces, es en este caso donde establecemos que si ya me están realizando la autoevaluación, yo puedo tener la posibilidad de que mi jefe directo también intervenga. Es decir, yo puedo considerar que estoy haciendo un trabajo de la mejor manera, que estoy teniendo en cuenta todos los aspectos, que mi desempeño es eficiente, pero otra cosa es cómo lo está viendo mi jefe en esa situación. Es decir, si él considera que yo estoy siendo eficiente en mis procesos, si estoy cumpliendo con cada uno de los aspectos que se me requieren, con mis tareas y mis funciones. Pero a diferencia de eso, también es importante tener en cuenta que los pares, es decir, las personas iguales a mí, partiendo de un nivel, digamos que de jerarquización en las funciones, puedan brindar una retroalimentación de cómo se está presentando eso, ¿listo? Entonces, acá va a contar la autoevaluación que yo realicé al trabajo que estoy desempeñando, cómo lo percibe mi jefe y a la vez cómo mis compañeros de trabajo también toman partida o posición en brindar una retroalimentación de ese desempeño. Finalmente, tenemos los 270 y los 360 grados. Realmente es muy poca la diferencia, porque ambos hacen referencia a utilizar un software que permita sintetizar esa información. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los 270 y los 360? Que en los 360 van a incluir absolutamente todos los aspectos que van a rodear lo relacionado con ese cargo. Entonces, no solo es la autoevaluación, los jefes y mis propios compañeros de trabajo, sino otras áreas de ese mismo equipo de trabajo, como perciben, no realmente a mí como persona, sino la tarea que yo desempeño.
¿Para qué? Para que así también el cliente y el proveedor puedan dar una posición de este tipo de desempeño que se está realizando al interior de la empresa. Si bien al interior de una empresa yo tengo la posibilidad de no tener un contacto tan directo como con el cliente, sí va a influir en alguna manera cómo percibe la empresa. Entonces, esta autoevaluación que va a incluir lo que hemos mencionado en los 45, los 90, los 180 y los 270 grados, pero se le va a sumar la parte del cliente y el proveedor. ¿Listo? No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. No, profe. Listo. Algo muy importante aquí en el desarrollo organizacional es que es cómo es comprendido desde un primer momento. Entonces, lo mencionaba, pero igual lo voy a profundizar un poco más y es todo este esfuerzo que se genera al interior de las organizaciones. Generalmente es administrado por las directivas de la misma, pero como les indiqué, puede haber la posibilidad de que se contacte o se tercerice esa labor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el desarrollo organizacional me permita a mí como empresa aumentar la efectividad y el bienestar de las funciones y el servicio que yo ofrezco o el producto en procesos muy puntuales. Sin embargo, también es importante entender que hay otros autores, de acuerdo con las lecturas que ustedes tienen de material complementario en el aula, que establecen la importancia de esas organizaciones para lograr adaptarse a nuevas tecnologías y nuevos mercados. Si bien es importante que la organización funcione de una manera eficiente, de una manera óptima, es importante también que ésta esté en la capacidad de adaptarse a los cambios que el mercado presenta y a los retos que en ese proceso puedan surgir haciendo uso de unas nuevas tecnologías, de nuevas oportunidades. ¿Listo? Entonces, complementando esto, el desarrollo organizacional va a ser parte fundamental para que una empresa pueda consolidarse de la mejor manera y obtener los beneficios por los cuales está trabajando y sus objetivos. Entonces, si ustedes revisan las lecturas que están en el aula, ahí vamos a poder encontrar diferentes posturas o versiones de lo que podemos entender que es desarrollo organizacional. Sin embargo, de todas ellas podemos concluir de manera general lo que les acabo de mencionar. No sé si alguien quiera tal vez realizar un aporte de lo que entiende por desarrollo organizacional. Profe, se le está escuchando entrecortado, profe. Se le está escuchando. Ok. ¿Se está escuchando muy entrecortado la clase? No, profe, pues a mí se me escucha. Profe, se le va la voz a veces. Sí, Yo lo profe. escucho bien. Ok, espérenme, reviso un poco. Voy a cerrar las ventanas que tenga aquí abiertas para que no influya en la conexión. No sé si ya mejoró un poco. Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, alguien que hasta este punto me diga qué ha entendido de desarrollo organizacional. ¿Nadie? Podríamos hacer un quiz de manera muy rápida. Buenas noches. Buenas noches. Profe, pues diría yo que el desarrollo organizacional es un proceso que permite en el desarrollo del mismo llevar a cabo algunas acciones en aras de mejorar posibles problemas que se llegasen o dificultades que se llegasen a presentar y pues que se puede hacer a través de diferentes niveles. Es ahí donde su merced nos explicaba los grados, ¿verdad? Entonces que como última instancia, pues poder incluir, digamos, todo el aspecto de la organización en su entorno como tal, en aras de poder obtener pues una solución o mejorar el proceso
que se está llevando. Exactamente, entonces lo que dice el compañero es un muy buen resumen de lo que es un desarrollo organizacional. Entonces, entendemos o vamos a entender el desarrollo organizacional como la intervención de un equipo de trabajo que esté bien estructurado, que cuente con las condiciones para que se organice de la manera más eficiente. ¿Para qué? Para poder trabajar en pro de resolver un problema o alcanzar un objetivo específico al interior de una empresa. No es necesario simplemente que o siempre que se haga uso de esta estrategia para solucionar inconvenientes. También puede ser implementado para poder alcanzar objetivos. Si bien mi empresa no puede tener ningún inconveniente, encontrarse de manera óptima, estar generando los ingresos que espera, puede que a futuro si tenga, digamos que otras ambiciones que quiera alcanzar. Entonces, el desarrollo organizacional aplica tanto para la resolución de problemas como para alcanzar objetivos. Entonces, esto es importante porque va a permitir que la empresa logre ser mucho más eficiente y así mismo se puedan obtener unos mayores beneficios. ¿Listo? Entonces, si desean revisar las diapositivas, saben que las tienen ahí en el aula, la evaluación de desempeño. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de ese desarrollo organizacional? Los objetivos siempre van a girar en torno al conocimiento, entonces es muy importante tener en cuenta que va a estar constituido por 4 aspectos muy importantes. Entonces, el equipo de trabajo, la creatividad, la comunicación y las metas. ¿Listo? Entonces, los objetivos del desarrollo organizacional pueden girar en torno al conocimiento. Entonces, saber qué voy a hacer, qué tengo por mejorar, qué debo reestructurar. ¿Por qué? ¿Por qué debo realizar cambios al interior de mi empresa? ¿Cómo los voy a hacer? Saber quién me va a apoyar o me va a impulsar a lograr esos cambios. Entonces, teniendo en cuenta esto, ese conocimiento que la empresa tenga nos permitirá no solo optimizar los recursos, sino que a su vez lograr elevar la competitividad de la empresa. Entonces, hacerla, digamos, más llamativa a ese mercado y también, pues, idealmente a los clientes que conforman ese mercado. Entonces, cuando hablamos de equipo de trabajo, lo hablábamos hace 8 días. Lo ideal es que cuando se conforme un equipo de trabajo en una empresa, estén conformados por personas que tengan conocimientos en distintas áreas del saber. Entonces, esto que permite que se complementen entre sí. Si bien nosotros no las sabemos todas, puede que yo tenga fortalezas en cierto aspecto o cierta área del conocimiento, puede que tenga muchas debilidades en otra, pero precisamente para eso son los equipos de trabajo, para que cada uno de los individuos que los compone logre hacer aportes significativos a la consecución de esos objetivos. Ya luego tenemos la creatividad. ¿A qué hace referencia este aspecto? Básicamente a contribuir a generar soluciones de una manera diferente. Entonces, puede que sean los mismos problemas, pero no siempre va a ser la misma solución. Entonces, siempre tenemos que encontrar la manera de buscar cómo hacer las cosas de manera llamativa, que genere, no sé, tal vez la solución a ese problema sea un poco más llamativa para el cliente, que el cliente diga, no me están ofreciendo algo que no me ofrecían en otro momento, que no me ofrecía otra persona, otra empresa, me están satisfaciendo esta necesidad de una manera distinta. Tengamos en cuenta que el cliente nunca va a saber lo que quiere. ¿Por qué? Porque entonces el cliente dice, yo tengo tal necesidad, pero se va a quedar con las opciones que tiene en el mercado. Entonces, la creatividad ante estas soluciones permite ofrecer nuevas maneras de dar solución a los inconvenientes o de establecer nuevas estrategias para conseguir esos objetivos. Importante la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación nos va a permitir que la empresa pueda mantener la coherencia entre las operaciones y los procesos. Si yo no tengo una buena comunicación al interior de la empresa, difícilmente voy a lograr tenerla con mi cliente, con mi proveedor y con todo el entorno que rodea a esa empresa. Entonces, la comunicación es una parte fundamental. Ya ahorita vamos a ver un video de por qué es importante tener una buena comunicación.
Y finalmente, las metas. Tenemos que dejar de vagar de alguna manera entre si hago esto, mejor me voy por este lado y voy por este camino, pero se me presentó tal situación, mejor me voy por ahí, porque esto va a provocar que yo empiece a destinar mis esfuerzos y mis recursos en unos objetivos que finalmente no van a ser los que la empresa tiene en su principio. Entonces, ser muy claros, muy precisos y muy puntuales al momento de establecer esas metas o donde la empresa quiere llegar en determinado tiempo. Entonces, priorizar las acciones que el equipo de trabajo realice, las soluciones creativas que él mismo ponga, la comunicación que se lleva a cabo dentro de esos equipos de trabajo como en el entorno en el que la empresa se maneja. ¿Para qué? Para finalmente poder alcanzar esas metas y obtener mayores beneficios, que es lo que generalmente las empresas buscan. ¿Listo? Les voy a compartir un video. Voy a dejar de compartir pantalla nuevamente. Acá. ¿Qué es el desarrollo organizacional? ¿Me confirman, por favor, si escuchan? ¿Se escucha y se ve bien? Profe, se escucha muy bajito. Ay. Listo, ya le subí todo el volumen. El campo del desarrollo organizacional de O trata sobre la evolución, funcionamiento y efectividad en las relaciones humanas dentro de una organización con un fin en común. También es el trabajo que hace la gerencia para que sus miembros se sientan parte de una causa creíble, sostenible y funcional. Por algunos autores es considerado un método, una herramienta o una disciplina, identificado también como gestión de cambio organizacional. Además, es una herramienta que por medio del análisis interno permite obtener información para guiar o adoptar una estrategia o camino rumbo a un cambio. Fase del desarrollo organizacional. Diagnóstico preliminar. Retroalimentación. Diagnóstico. Intervención. Evaluación y seguimiento. Fase 1. Diagnóstico preliminar de integración de datos. Como una eficiente y efectiva secuencia, el diagnóstico comienza con la observación, está seguida por entrevista que puede ser completada con cuestionarios que intentan medir y precisar los problemas. Fase 2. Retroalimentación. En virtud de que el desarrollo organizacional es un esfuerzo de colaboración, los datos obtenidos deben ser retroalimentados con las directivas de la organización. Esto se realiza en grupos seleccionados. Fase 3. Diagnóstico de O. En esta etapa, el administrador del análisis del DO discute la retroalimentación y se decide si hay un problema que necesita resolverse. Se identifican todos los aspectos relacionados con estos puntos críticos y se plantean los métodos que más se adapten tanto a la organización como al problema. En esta etapa se contempla el análisis de estas 4 áreas. Intervenciones estratégicas y en el medio ambiente. Intervención en procesos humanos. Intervención tecnoestructurales. Intervención en administración de recursos humanos. Fase 4. Intervención. Este es el método del que se vale el desarrollo organizacional para llevar a cabo el programa de cambio planeado. Basados en el diagnóstico donde se han identificado los puntos donde conviene generar acciones a realizar, se inicia el proceso de intervención de las acciones correctivas. Fase 5. Evaluación y seguimiento. Con el fin de no desviarse del objetivo principal identificado por el DO, es necesario mantener la atención mediante herramientas de evaluación y seguimiento. Con el fin de generar los correctivos a las fallas existentes y tomar a tiempo las decisiones que permitan mantener el control del proceso. Implementando el desarrollo organizacional en su empresa, se da énfasis al capital humano dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando una meta desde la institucionalidad. Grupo. Listo, perfecto. Entonces, alguien que me diga 3 puntos importantes de lo que le quedó del desarrollo organizacional según el video.
¿Nadie? Si algo podemos hacer el quiz de una vez o lo dejamos para la próxima clase. Álvaro Rodríguez. ¿Nadie? ¿De verdad nadie se le quedó nada del video? Profe, que se debe llevar a cabo un diagnóstico. Bueno, primero, digamos, hacer un análisis para poder establecer un diagnóstico de la situación. Ok, sí. Tengan en cuenta que el quiz va a tener tanto los contenidos que están acá en el aula como lo que se explica en clase, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Continuando con esto de los objetivos del desarrollo organizacional, vamos a puntualizar sobre cada uno de estos para que quede un poco más claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un equipo de trabajo, es importante que tengamos en cuenta cuatro aspectos nuevamente. Entonces, los roles de las personas que están conformando ese equipo de trabajo, la comunicación que se está llevando a cabo dentro del equipo, el liderazgo y el compromiso. Entonces, cuando hablamos de los roles, es importante tener en cuenta que cada una de las personas que conforma ese equipo de trabajo va a tener habilidades blandas y duras, es decir, tanto conocimientos como capacidades ya propias de cada persona frente a cada situación. Entonces, por ejemplo, las habilidades duras, los conocimientos en áreas de talento humano, recursos humanos, financieros, en el área tal vez de marketing, ventas, etcétera. Y habilidades blandas hace referencia a la capacidad de gestión, tal vez a la motivación, el liderazgo, la resiliencia, porque estos logran complementarse para poder hacer parte de un sistema en el cual todos van a generar un aporte. Entonces, es muy importante que esos equipos de trabajo estén conformados por personas que tengan fortalezas en distintas áreas. Si bien en un primer momento cuando se crea una empresa, la capacidad o el personal de esta no es muy amplio, no resulta fundamental que hayan personas que tengan los mismos conocimientos, las mismas habilidades. Es importante distinguir qué perfiles requiere mi empresa para poder llegar a los objetivos que se ha propuesto. Y esto es importante hacerlo de manera eficiente. No sé si alguien sepa cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Profe, para mí eficiencia es cuando en una organización cada persona conoce cada una de sus funciones perfectamente para mejorar la producción de la empresa. Y la eficiencia, la eficacia, la eficiencia, perdón, a la vez, ese mismo desarrollo que tienen esas personas ayudan a obtener la eficiencia que viene siendo los objetivos y las metas que tiene la empresa, ya sea por departamentos o depende del organigrama que tenga la empresa. Sí, va por ahí. Edwin. Profe, para mí la diferencia entre eficiencia y eficacia es que la eficiencia hace referente a la utilización o empleo de un número de recursos y la eficacia hace referente a la consecución de un objetivo o meta de manera satisfactoria. Exactamente. Rochi, habías levantado la Sí, mano. profe, iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Edwin, que la eficiencia hace referencia a que entre menos recursos se utilicen, pues es más eficiente y más, o sea, nos fortalece más el proceso para llegar a la eficacia, que es la terminación o la conclusión de nuestras metas u objetivos. Exactamente. Entonces, como ya han mencionado los compañeros, cuando nosotros hablamos de eficacia, es conseguir una tarea,
cualquier tarea o objetivo que se tenga, lograrlo. Eso es eficacia. No importa cuántos recursos yo requiera para realizar esa tarea. Cuando hablamos de eficiencia, es realizar la misma tarea, pero utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, es algo así como la ley del menor esfuerzo. No es el que más se esfuerce y el que más le cueste hacer las cosas, sino el que las logre hacer de una manera en la que no tenga que incluir tantos esfuerzos, tantos recursos, que yo tengo que destinar tanto tiempo, sino que tan rápido y entre menos recursos yo necesite para realizar la tarea, pues mucho más eficiente voy a ser. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de los roles de participación. ¿Por qué son importantes estas habilidades? Porque van a lograr complementar los aportes que cada uno de los integrantes tenga para realizar a la empresa y que ésta logre obtener sus objetivos. Luego tenemos la comunicación. La comunicación es la base para que todo lo que se está desarrollando anteriormente, cada aporte que está haciendo cada uno de los equipos de trabajo, de pronto cada área de la empresa, se desempeñe de la mejor manera y funcione de manera articulada. Esto tiene que funcionar como un sistema, es decir, que no puede funcionar una cosa o una área o un aspecto sin que el otro tenga conocimiento de sus funciones. Entonces, los roles de los participantes, los equipos de trabajo, no tienen que saber de manera detallada qué hace cada uno de los otros integrantes o áreas de la empresa, pero sí tiene que tener claro a qué se dedican. Digamos, si llegó un caso a la empresa, una situación, yo la puedo designar a tal área que está especializada y enfocada en eso, pero si yo no tengo conocimiento de cuáles son esas áreas que están al interior de la empresa, difícilmente voy a tener la información para poder gestionar esa situación de la mejor manera. La comunicación es importante, por otra parte, también porque permite el flujo de información constante. Entonces, si un área adelantó un proceso, diseñó una campaña publicitaria, llevó a cabo cualquier tarea y en la otra área no está informada, pues difícilmente va a haber una articulación entre este sistema y eso se transmite directamente al cliente. Va a percibir que la empresa no es consecuente ni coherente con lo que hace, ni con lo que establece, ni lo que muestra, ¿listo? La capacidad de expresión que cada uno de esos integrantes del equipo de trabajo esté en la capacidad de poder dar a conocer su punto de vista. Si bien trabajan como un equipo, puede que alguna persona haya identificado alguna fortaleza, que haya visto alguna debilidad o alguna situación por mejorar, que pueda ser parte fundamental de ese proceso que se está llevando a cabo. Luego contamos con el liderazgo. El liderazgo es importante porque permite asignar tareas a esos puntos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, identificar qué habilidades tiene cada persona, en qué área puede funcionar mejor, va a poder ayudar a esa consecución de metas. Mantener a las personas motivadas, que sientan que están siendo parte fundamental de un proceso, que cuentan con las características, que el líder, el jefe, puede motivarlos a que ellos en cada uno de sus trabajos sientan pasión y compromiso por lo que hacen, ¿listo? Entonces, el liderazgo siempre se va a complementar con la comunicación y los roles que cada uno de los participantes está teniendo. Finalmente, y recalcando el tema del compromiso, el líder está en la obligación o es parte de una de sus tareas de generar un sentido de pertenencia al interior de ese equipo de trabajo. Nuevamente, que sepa que la persona que está trabajando en esa empresa está siendo parte importante y no simplemente está cumpliendo con una tarea. Entonces, es importante implementar ciertas estrategias que permitan mantener motivados al equipo de trabajo. Entonces, hay casos en los cuales las empresas generan reconocimientos a los empleados que destacan. Entonces, el empleado de determinada área realizó un buen trabajo, tuvo en cuenta estos y estos aspectos. Esto que genera no solamente un reconocimiento, que el empleado se sienta legitimado ante el resto del público, sino que también permita
funcionar como una hoja de ruta, entonces que otro empleado diga yo también quiero estar ahí, yo también quiero recibir este reconocimiento y se vea motivado a cumplir con sus tareas de la mejor manera, ¿listo? Entonces cuando hablamos de equipo de trabajo, es muy importante que tengamos en cuenta estos 4 aspectos: las características de las personas que conforman ese equipo de trabajo, la comunicación que se lleva al interior, el papel del líder, que más que verlo como un jefe es verlo como un líder, y el compromiso que se genera por parte de cada uno de estos integrantes al momento de realizar sus labores. No sé si hasta este punto tengan alguna duda. No, señora. No, profe. Listo. Entonces, para continuar, tenemos lo que es la creatividad y la comunicación. Si bien hace un momento hablábamos que es importante tener una buena creatividad para buscar soluciones distintas tal vez a los mismos problemas o a unos nuevos, es importante que tengamos en cuenta que para que haya creatividad tiene que existir un empleado que esté motivado a realizar su trabajo. Entonces, si una persona no encuentra pasión o no encuentra motivación en el trabajo que está desempeñando, digamos que es muy complicado que asimismo vaya a tener ideas o pueda identificar oportunidades que puedan ayudar a la empresa. Entonces, para que haya creatividad, tiene que haber unos objetivos claros. Entonces, si yo sé hacia dónde quiere ir la empresa y identifico una problemática, puedo tener la posibilidad de identificar soluciones dependiendo pues de las características de cada uno de los empleados. Entonces, aquí el crecimiento personal también es muy importante porque va a permitir que una pueda sentirse más allá que motivada, generando un aporte y no sé, tal vez tener una posibilidad de ascender en su empresa, de buscar otros cargos, dependiendo ya del desempeño que haya tenido. En cuanto a la comunicación, el intercambio de información es fundamental. ¿Por qué? Porque es necesario que la empresa esté al tanto de todas las actividades que está desempeñando, para que así pueda mantener una coherencia no solo al interior, sino también hacia lo que muestra a los clientes. Entonces, que en marketing ofrecieron determinado producto, pero en otra pauta publicitaria se está ofreciendo otra cosa, no están manteniendo la coherencia. Si de pronto se saca una campaña, pero en el servicio al cliente se le dice algo totalmente diferente al cliente, pues este va a tender a confundirse, perdón, y va a haber, digamos que hay un teléfono roto. Entonces, la comunicación al interior de estos procesos es fundamental, no solo por lo que les acabo de mencionar, la imagen que se hace el cliente de la empresa, sino porque permite conocer y legitimar qué tanto está funcionando en buena o mala medida la empresa. Entonces, si se están llevando a cabo las estrategias de manera correcta, si cada uno de los empleados está cumpliendo con sus labores, si el ambiente al interior de la empresa es el adecuado para poder generar las estrategias necesarias. Entonces, si hay un mal ambiente laboral, esto va a generar, digamos que, malos entendidos al interior de la empresa, lo cual va a terminar siendo un problema. Y la idea precisamente de estas estrategias es no buscar más problemas, sino identificar lo que pueden ser las soluciones. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de creatividad y comunicación, es fundamental entender que estos dos conceptos siempre van a estar ligados, para poder así contribuir al correcto funcionamiento de la empresa y la imagen que ésta va a transmitir a los clientes. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Por otra parte, tenemos las metas. Entonces, las metas, conforme nosotros vamos desempeñando estrategias, implementando otras posibilidades de mirar nuevas oportunidades en el mercado, que puede hacer la empresa diferente, es importante siempre tener presente que estas metas deben ser SMART. Entonces, cuando nosotros hablamos de SMART, siempre nos vamos a enfocar en que sean medibles, que sean metas
que sean muy específicas. Entonces, la empresa en tanto tiempo quiere estar en tal posición, tener ingresos de tanto, tener un reconocimiento, ser muy específicos en lo que se quiere lograr. Esto tiene que ser medible, ¿listo? Siempre, siempre tiene que ser con la posibilidad de sintetizar la información, de decir, esta estrategia está funcionando, no está funcionando. Porque, por ejemplo, si una empresa dice que su canal de publicidad o su forma de comunicarse con los clientes va a ser el voz a voz, es muy difícil medir un voz a voz. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguna persona, no, tal empresa es muy buena en lo que hace, no sé qué, ¿cómo voy a saber yo si esa persona realmente está diciendo algo, si otra persona llegó por el voz a voz? Es muy difícil de medir este tipo de estrategias. Entonces, cuando se llevan a cabo estrategias al interior de una empresa, siempre se tiene que enfocar en que sean unas que sean medibles y por consiguiente que sean alcanzables. ¿Listo? Entonces, ahí ya empezamos a mirar lo que es la viabilidad de cada una de esas metas, que lo que se está proponiendo la empresa lo pueda lograr, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Luego, cuando ya hemos establecido bien qué vamos a hacer, sabemos que es algo que nos puede generar estadísticas, cifras y datos y que se puede alcanzar, que es viable, establecer qué tan relevante es esa meta para la empresa, si esa meta va a permitir que la empresa crezca en un 50%, en un 60%, si va a ser significativa para el objetivo que se han establecido inicialmente. Y finalmente, ¿en cuánto tiempo se puede lograr eso? Si bien es importante que sea medible, también es importante tener en cuenta que esto tenga un tiempo límite para ser medido, ¿listo? Entonces, las metas siempre se tienen que caracterizar por ser SMART. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los esfuerzos de esa empresa se mantengan enfocados y que el compromiso sea grupal. Entonces, nuevamente lo que les mencionaba, si una empresa empieza a divagar y a decir, estoy queriendo llegar a tal lado, pero por el camino dije, ay, no, mejor me voy por este tal otro, puede que me vaya mejor y no tengo claro por dónde ir y me llevo a otro camino. Como dicen popularmente, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve para llegar a ningún lado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que desde un principio, desde la constitución, desde la parte más fundamental, la empresa logra establecerse esos objetivos de manera muy específica y que siempre trabaje en pro de conseguirlos. Hay algo importante acá y es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque la flexibilidad no se trata de ser muy estrictos, entonces que el mercado presentó cierto cambio, entonces yo ya no me voy a ir por este lado porque definitivamente no es relevante para la empresa. Entonces, tengo que tener un margen de las posibilidades que se pueden presentar en ese camino y pueden llegar a ser importantes o relevantes. Entonces, es importante tener en cuenta esa flexibilidad porque pueden haber situaciones que no fueron tenidas en cuenta en un primer momento, pero en el proceso sí pueden resultar siendo relevantes. Pero para eso, ¿qué es importante? Que tengamos en cuenta lo que les acabo de mencionar, que es el SMART. ¿Listo? Ya, para continuar, la importancia. Hasta este punto, ¿alguien me puede decir qué le ha resultado relevante e importante del desarrollo organizacional? Buenas noches. Buenas noches, Wilmer. Bueno, pues relevante que es importante la comunicación para dentro del equipo de trabajo para mantener como una armonía dentro del alcance y los objetivos y que pues las metas tienen que ser medibles y no desenfocarse durante el camino para alcanzar los objetivos propuestos. Ok, sí, tienes mucha razón en lo que mencionas. ¿Alguien más iba a mencionar algo? Sí, profe.
Buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que yo más resalto de esto es la comunicación. Definitivamente la comunicación, que es la base principal para que funcione toda empresa. Listo, sí. Edwin tiene mucha razón en lo que menciona con la comunicación. Les voy a mostrar un video, precisamente les había mencionado al inicio que les iba a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí logran escuchar bien? No se escucha. No, profe. No. ¿Ahora sí se escucha? No, profe, no se escucha. La comunicación tiene un gran impacto en la productividad de todas las organizaciones. Si uno hace el ejercicio de pensar en las empresas de todo tipo de sectores, pues se llevan a cabo reuniones, se escriben correos electrónicos, se presentan informes. Si eso lo hacemos de forma eficiente, si nos comunicamos de una forma clara y breve, vamos a ganar y ahorrar mucho tiempo. Muchas veces la gente ve las reuniones como gasto de tiempo y no como una inversión. Y eso es porque suelen ser muy extensas o porque a veces las reuniones se llevan a cabo sin necesidad. Entonces, en la medida en que la comunicación sea efectiva, las organizaciones van a tener más tiempo y van a ser más productivas. Mi primer consejo es identificar la audiencia con la cual vamos a comunicarnos. Es decir, establecer si es una audiencia conocida o desconocida. Entender cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas de esa audiencia y con base en eso construir el contenido. El otro consejo es anticipar cuáles pueden ser esas posibles resistencias, esas preguntas difíciles que nos podrían formular y a su vez preparar las respuestas con argumentos sólidos para que podamos transmitir efectivamente nuestro mensaje. La otra parte está relacionada con cómo yo voy a transmitir el mensaje, ser concretos, ser puntuales y hacer como una edición de tanta información que yo tengo y pensar qué es lo realmente relevante y qué va a aportar a mi objetivo central. Y lo último es que nuestro ejercicio de comunicación debe tener un llamado a la acción. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos que pase después de esa comunicación? Si escribo algo, que la gente entienda qué acción debe tomar. O si tengo una reunión, cuáles son los pasos a seguir, quiénes son los responsables. Que a la gente le quede claro qué es lo que debe pasar y si tiene unas tareas, cuáles deben ser. De eso se trata el llamado a la acción. Listo, perfecto. Entonces, lo que mencionaba el compañero hace un momento, la comunicación sí es básicamente lo más importante al interior de una empresa, porque como vimos en el video, si yo logro establecer una comunicación efectiva, asertiva con los procesos que estoy realizando, pues voy a lograr ahorrarme mucho más tiempo, ahorrar inconvenientes, prever situaciones que pueden llevar a la empresa a tener, digamos que de cierta manera, dificultades. Entonces, a manera de resumen, la importancia del desarrollo organizacional es poder tener claro que ninguna empresa va a poder estar exenta de los problemas que se puedan presentar, tanto a nivel externo como a nivel interno. Digamos que si bien a nivel externo ya son condiciones del mercado, condiciones, valga la redundancia, externas que la empresa no puede gestionar, a nivel interno sí tiene cierta responsabilidad para poder optimizar esos procesos y evitar inconvenientes tanto como pueden. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo organizacional? Básicamente por tres aspectos fundamentales. El primero, me va a permitir a mí identificar los problemas que se estén presentando o se puedan llegar a presentar a futuro. En el video lo veíamos y es muy importante prever las situaciones que se puedan
presentar dependiendo de cada área o de cada contexto. Entonces, tener en claro esto va a permitir que la empresa pueda tener las herramientas para sobreponerse a esa situación y así continuar con su correcto funcionamiento. Por otra parte, también es importante, ¿por qué? Porque entre más información la empresa tenga, más herramientas, más recursos va a tener para poder proponer estrategias que den solución a esos problemas que se hayan gestado o proponer ideas disruptivas para poder alcanzar objetivos que ya tenga establecidos la empresa. Y finalmente, ¿cuál es la importancia, digamos, de todo lo que hemos mencionado hasta este punto? Que se optimice el funcionamiento de la empresa para que ésta pueda llegar a ser mucho más productiva, no solo a nivel interno, sino a nivel externo y competitiva con las demás empresas o situaciones que se presenten en su entorno. Entonces, cuando hablamos de la importancia del desarrollo organizacional, vamos a tener en cuenta, como ya mencionaron los compañeros, en los aportes que acabaron de hacer, la comunicación, la capacidad de prever situaciones, la solución que se dan a esas situaciones y el proceso de evaluación que se hace a cada uno de estos aspectos para identificar si están o no funcionando las estrategias o soluciones que se están proponiendo. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, una inquietud, algún aporte? No, señora. No, señora. Listo. todo claro. Entonces, ya para ir terminando, conclusiones del desarrollo organizacional hasta este punto. ¿Qué nos va a permitir a nosotros como empresa poder estar en la capacidad de gestionar los recursos humanos que tenga la empresa en su interior con los que cuente en el momento para que asimismo se optimicen los procesos? Como veníamos mencionando, es muy importante hacer esto no de manera eficaz, sino de manera eficiente. Digamos que en un momento cuando una empresa apenas se está constituyendo, va a tender a implementar tantos recursos como requiera para realizar las tareas, pero conforme va ganando, digamos que un poco más de experiencia, va a aprender cómo realizar las tareas de una manera más eficiente, más acertada, realizar que tenga que ahorrar o esté en la capacidad de ahorrar ciertos esfuerzos y recursos y aún así está en la capacidad de conseguir esos objetivos. Entonces, digamos que conforme la empresa va ganando más experiencia, va teniendo más situaciones, de pronto en el proceso llega a fallar, esas fallas en un primer momento tempranas, por llamarlos de alguna manera, van a permitir que a futuro la empresa ya tenga una experiencia, una guía de ruta de lo que ya le ha sucedido y pueda tener más herramientas o información para prever posibles soluciones. Entonces, acá es muy importante la optimización de esos procesos para hacer que la empresa funcione de la mejor manera. Como lo acabo de mencionar, prever las situaciones de crisis que pueden afectar. Entonces, si ya a mí una vez me sucedió algo, no sé, con el área de publicidad, tuve cierta situación, pues ya voy a tener herramientas no solo para esa área, sino que las guías de ruta sirven para que otras áreas también tomen ejemplo de lo que ya ha sucedido y puedan estar en la capacidad de gestionar esas situaciones de crisis de las que ninguna empresa va a estar exenta en el camino. Y finalmente, el desarrollo organizacional, como lo hablamos en un primer momento, va a estar enfocado a lo que es el capital humano. Entonces, que esa empresa cada vez se dé más cuenta de la importancia de contar con buenos recursos humanos, que estén con personas, con grupos, equipos de trabajo, que tengan las características o las habilidades de gestionar estas situaciones de crisis, que sean grupos de trabajo que tengan una buena comunicación, que tengan aportes significativos a cada uno de los aspectos que comprende la empresa, para así generar un trabajo en equipo y que cada uno de los sistemas al interior de esta funcione. Recuerden que es importante tener en cuenta que para el desarrollo organizacional, si bien se da al interior de una empresa, va a ser considerado como la base o la estructura fundamental de lo que se va a transmitir de manera mucho más amplia o general a
a la visión que tiene el cliente o la imagen que se hace de la empresa. ¿Listo? No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, algún aporte.